¿Alguna otra duda? No, yo no. Bueno, ¿listo con el práctico, chicos? Listo. Sí, profe. El que está trabajando para ver si podemos hacer, aunque sea una experiencia virtual con una prueba de estabilidad, es Mauro. Está recuperando con un grupo de chicos, están recuperando una maqueta que nosotros usábamos, un barco en escala, que durante este año lo habían dejado afuera de la facultad y estaba muy deteriorado. Así que, bueno, lo fueron a buscar, lo están reparando y vamos a ver si llegan a fin de año como para que podamos hacer la prueba. Vale, en el peor de los casos lo hacemos el año que viene. En el peor de los casos será el año que viene y podrán acceder también podrán participar ustedes como para poder ver cómo es. Bien, la estoy grabando a la clase. ¿Cómo, Mauro? Que ya está siendo grabada la clase. Bárbaro, bárbaro, perfecto. Bueno, chicos, habiendo despejado ya las dudas, terminamos con tema estabilidad. No duden en consultar todas las dudas que tengan, porque sabemos que no es un tema fácil, pero tenemos que avanzar ya con otros temas y bueno, vamos a hablar un poco sobre la maquinaria, o sobre la máquina que necesita un buque, sobre los distintos circuitos que tiene, y hoy van a tener un poco un paneo sobre máquinas, sistemas de combustible, sistemas de lucha contra incendios, sobre todo con fotos, imágenes para que ustedes puedan entender la magnitud de todos estos sistemas y la importancia, ¿sí? Así que, bueno, pasamos la hoja, cambiamos de tema y ya arrancamos con algo un poco más divertido porque estuvimos como un mes y medio hablando de estabilidad. Vamos a alargar. Deberían estar viendo una presentación de una sala de máquinas de un barco. Sí. Bueno, chicos, hablamos de la estabilidad. Muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante la estabilidad? Lo van a contestar ustedes. ¿Por qué tiene que tener estabilidad un barco? Porque si no se hunde. Bien. ¿Se hunde o no? Puede ser que en un principio no se hunda, pero sí queda navegando al revés. ¿Sí? Y es un problemón. La verdad, si un barco se da vuelta es muy difícil que alguien se salve y se acabó. Bueno, entonces, y después, la probabilidad de que se hunda una vez que se da vuelta es altísima, ¿sí? 99%. Así que prácticamente la respuesta que dieron recién sería válida, ¿sí? Se hunde. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque si el barco fuera un pontón o algún tipo de embarcación que no tenga, que genere un bolsillo de aire del lado del casco y no tenga una vía para que ingrese agua, puede ser que no se hunda. Existe esa posibilidad, pero para que ustedes sepan que conceptualmente existe. Aunque en la práctica la realidad es que un barco se da vuelta, ya está condenado. Bien. Bueno, hablamos de la estabilidad, que es importantísima. En algún momento hablamos de estructura, que es importantísima, ¿sí? Ahora, una embarcación normalmente tiene la finalidad de ser un transporte, si es un buque mercante. Si es una draga, necesita energía para poder operar y levantar todo el sedimento del fondo. ¿Sí? Si es no sé, un buque cablero, tira cables y se tiene que ir transportando con el cable y poder tirar el cable. Y así cada embarcación tiene una finalidad, salvo que sea alguna barcaza o algún elemento sin propulsión. La barcaza hay que llevarla con algo, normalmente se lleva con remolcadores, los remolcadores tienen propulsión. Y toda embarcación
que se fue originando, salvo las primeras embarcaciones que tenían navegación a vela o a timón. Hoy por hoy todo buque tiene una sala de máquina. Hasta un velero que navega con el viento necesita algún tipo de máquina para generar energía, para utilizarlo como achique, para utilizarlo, no sé, como calefacción, como aire acondicionado. Siempre se necesita alguna fuente de energía que, como ustedes podrán ver, la energía se tiene que generar a bordo. No hay forma, ¿sí?, de conectarse a la energía con un cable si es una embarcación que va a navegar, ¿sí? Eso está claro. Entonces siempre hay que tener alguna planta de generación de energía a bordo. ¿Para qué? Para lo que queramos, para propulsión, para luz, cuando digo luz es para electricidad, para bombas de achique, para lo que fuere necesitamos energía. La manera de generarla, hoy por hoy, es con algún motor, ¿sí?, alguna planta propulsora, alguna planta generadora que en la mayoría de los casos, en el gran porcentaje para los buques mercantes, consiste en motores diésel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Motores diésel o motores a fuel oil, ¿sí? Motores que funcionan a combustión interna, ¿sí? Y que responden normalmente a los principios de funcionamiento del motor diésel. Que no necesariamente van a usar gasoil, ¿sí? Van a utilizar, como le decía hoy, fuel oil, van a utilizar gasoil o algún tipo de combustible apto para motores de combustión interna, no motores de explosión. Después están normalmente las embarcaciones rápidas, las lanchas utilizadas para competencias, o algún tipo de embarcación liviana y más ligada al placer, ¿sí?, que al trabajo, que pueden llegar a tener motores a explosión, ¿sí?, motores que funcionan con nafta. También tenemos ahora cada vez más, ¿sí?, un pequeño porcentaje de motores eléctricos, y por otro lado, motores que funcionan a gas, ¿sí? Hoy hay toda una tendencia mundial a convertir la propulsión, convertir ese tipo de propulsión de diésel a gas, ¿sí? Todo eso genera un cambio de paradigma, un cambio en los sistemas, y sepan que en un futuro uno va a estar hablando de plantas propulsoras y en vez de pensar en motor diésel, seguramente automáticamente uno va a pensar en motor a gas. Pero todavía eso está en etapa de desarrollo. Y posiblemente también, no solamente a gas, sino que se va a pensar en motores eléctricos, ¿sí? Bueno, pero hoy por hoy, el gran porcentaje de motores utilizados para la marina mercante, ¿sí?, o para un buque mercante, es del tipo diésel, ¿sí?, como el que ven en la foto. ¿Está bien? Con un motor diésel, a ver, ¿por qué se utiliza el motor a explosión? ¿Sí? Uno dice, bueno, con todos los problemas que tenemos en el mundo, con el efecto invernadero, los gases, y el carbono, y todos los problemas que eso trae, ¿sí?, el calentamiento global y todo lo que más de uno debe haber escuchado. ¿Por qué suponen que se sigue utilizando el diésel? Y por una cuestión de autonomía, digamos. Porque la energía eléctrica, si bien es muy, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Saludable, por así decirlo, no es algo que se pueda transportar con tanta facilidad ni que se regenere tan fácil como por ejemplo, un tanque de combustible. La verdad que fuiste derecho al hueso, Matías, ¿eh? Muy bien. Me sacaste 10 minutos de clase y de debate. Bueno, la respuesta era esa, ¿sí? Hoy por hoy, la forma más eficiente de acumular energía es a través de combustible diésel, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? ¿Sí? La autonomía que nos brinda un tanque, no sé, un volumen de 1 metro cúbico de un tanque de combustible diésel o de combustible líquido,
en porcentaje es mucho mayor que la autonomía que nos puede brindar un almacenamiento de un acumulador de energía eléctrica, por ejemplo, que sería una batería. ¿Sí? Una batería de 1 metro cúbico nos da una autonomía menor a la que nos puede dar 1 metro cúbico de combustible líquido. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, y cuando Sí, hablamos sí. de motores nucleares, Bien, los- otra muy buena pregunta. Bien. Bueno, primero vamos a desmitificar al motor nuclear. El motor nuclear, cuando uno habla de motor nuclear, ¿qué piensan que es? Un reactor nuclear con una turbina de vapor, usualmente. Bien, bueno. Pero exactamente pienso lo mismo. Muy bien. Para los que hablan de energía nuclear, que es todo algo, una cosa mística, ¿sí? Les digo que esto es una turbina que funciona con vapor que viene del calor producido por el reactor, ¿sí? El reactor no hace más que un intercambio químico, ¿sí? No me acuerdo, siempre me olvido si es fisión o fusión, ¿sí? Donde se parte el núcleo de un átomo. Bueno, Es eso, fisión. Fisión, profe. Es fisión. Es fisión. Fisión, bien, la fisión, donde se separan un átomo en partes. Esa separación del átomo genera una energía calórica interesante y aparte una reacción en cadena. Ese átomo hace que el otro átomo se separe. Bueno, toda esa reacción, ¿sí?, genera calor y ese calor es utilizado para mover una turbina, ¿sí? Ahora, ustedes imagínense, el calor viene de una combustión, perdón, de una reacción nuclear, ¿está bien? Que está en un reactor. Ahora, si ese reactor lo cambiamos, por ejemplo, por, imagínense, un calentador, un mechero, ¿sí?, un mechero a gas que está prendido y empieza a calentar el agua utilizada para la turbina, todo el sistema de la turbina va a funcionar igual, ¿sí? La diferencia está en el medio que nosotros utilizamos para producir calor. ¿Me siguen? Claro. Entonces, cuando hablamos de energía nuclear, ¿sí?, ustedes imagínense que es un calentador de agua, lo hacemos de la manera más, Más criolla. más criolla, pero o más conceptual, ¿sí?, para que podamos entenderlo. Hay un calentador, el reactor es un calentador de agua, ¿sí? Que no me escuche un físico nuclear porque me va a pegar un palo en la cabeza, pero lo que yo quiero que ustedes en primero interpreten cuando hablamos de energía nuclear, de ¿qué estamos haciendo? Bueno, la energía nuclear está calentando agua, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del reactor nuclear? Con una barra, ¿sí?, o con un volumen mínimo de combustible, ¿sí?, combustible nuclear, podemos generar muchísima autonomía, mucho más que la que generamos con el combustible fósil, líquido, ¿sí? Como puede ser con diésel, con nafta o con algún combustible que podemos utilizar en un motor de combustión interna. Por esa razón, la energía nuclear está muy desarrollada para embarcaciones destinadas al sigilo, ¿sí?, como por ejemplo un submarino, ¿sí?, o también desarrollada para embarcaciones para rompehielos o buques que necesitan navegar por zonas que son inhóspitas y que no tienen lugar para repostar, ¿sí? Por ejemplo, repostar combustible. Entonces, al darle tanta autonomía, hace que esos buques aumenten en eficiencia. ¿Los ¿Siguen? portaaviones no tienen eso también? También. Son, primero por los costos, ¿sí? Son utilizadas con fines no comerciales. ¿Por qué? Porque en un barco comercial se ha intentado, hubieron 4 buques conocidos, un buque alemán, uno japonés, uno americano y otro, no me acuerdo si era ruso,
uno ruso, que se intentaron como buques comerciales, se desarrollaron como buques comerciales a energía nuclear con el concepto de utilizar la energía nuclear de una manera amigable, ¿no? Para una bomba o para un elemento bélico. Y la realidad es que todos terminaron siendo desguazados o convertidos a embarcaciones a motores diésel porque económicamente no era viable, ¿sí? Ahora, ¿dónde es viable? Cuando una embarcación tiene que estar mucho tiempo en el agua, ¿sí? O tiene que estar escondida, como el ejemplo de un submarino. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Que el motor diésel genera ruido, ¿sí? Y la manera de encontrar un submarino en el fondo del mar, escondido, es buscando el ruido que emite. Entonces, si uno pone en marcha un motor diésel en un submarino, y prendió todas las sirenas para que no encuentre. Entonces, un elemento o un método muy útil para que no te encuentren es prender en marcha un reactor que casi no se escucha, ¿sí? Para el portaaviones también, porque los portaaviones son embarcaciones, por decirlo así, entre comillas, nodrizas, que llevan aviones, pero que además pueden estar mucho tiempo en alta mar sin tener que volver, porque precisamente esa es la función, ¿sí? Y para un rompehielos, muy utilizados en el Ártico, sobre todo, ¿sí? Empiezan a navegar en el Ártico, están meses navegando y no tienen la obligación de tener que ir a algún apostadero para poder recargar combustible. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. El Bueno, único problema que volviendo- habría con todos esos es la comida, ¿no? De la No. tripulación, ¿no? El principal problema no es la comida. El principal problema es el factor humano, porque está comprobado que una persona no puede estar más de 3 meses navegando, ¿sí? No puede estar más de 3 meses sin tocar tierra porque ya después, psicológicamente, se pone mal. Psicológicamente ya interviene otras cuestiones donde no lo toleran. Tienen que volver, ¿sí? 3 meses es el tiempo máximo estimado que puede estar una persona sin tocar tierra. Ya después te empezás a volver loco, por decirlo así. Profe, ¿el almirante Irizar qué propulsión tiene? ¿Nuclear? No. No. El Irizar tiene motores diésel. No me acuerdo si el Irizar tiene propulsión diésel eléctrica. La verdad que ahora se me lo Sí, pregunto. profe, Diésel perdón. eléctrica, pero no recuerdo. Tiene propulsión diésel eléctrica. Genera electricidad con los diésel y los propulsores en sí Ahí son está. motores eléctricos. Ahí está. ¿Saben por qué es eso? Porque el Irizar necesita el modo de romper el hielo, ¿sí? El barco se embica contra el hielo, ¿sí? A toda máquina. El barco se sube, tiene la forma de la proa, es muy particular, ¿sí? Está desarrollada para que se suba arriba del bloque de hielo. Cuando cae, lo rompe y tiene que ir otra vez hacia atrás y avanzar. Y esa maniobra es muy ágil si se utilizan motores eléctricos. Es mucho más simple pararlos, invertir la marcha y volver que parar un motor diésel de esa potencia, ¿sí? Consideren que motores diésel de alta potencia son máquinas pesadas, ¿sí? Que romper la inercia, frenarlos y volver hacia atrás no es tan simple como uno lo puede notar en un auto, ¿sí? Que uno dice, bueno, acelero, freno, voy marcha atrás, hago lo que quiero, ¿sí? Una embarcación de este tipo normalmente funciona, o un motor de este tipo, perdón, normalmente funciona a un régimen estacionario, ¿sí? Y el cambio de velocidad o de empuje se genera variando el ángulo de la pala de la hélice, pero el cambio de marcha en el motor no es muy común, ¿sí? Normalmente no se varían las revoluciones del motor, sino
el ángulo de la pala de la hélice, y mucho menos se piensa en frenarlo y arrancar al revés. Que eso se puede hacer, ¿sí? Pero es una maniobra que lleva tiempo, y para ese tipo de embarcaciones que necesitan ser ágiles, lo mejor es tener los motores diésel funcionando al mismo régimen, un régimen constante durante todo el tiempo, para hacer, que son utilizados, acoplados a unos generadores. Esos generadores cargan baterías y las baterías acumulan la energía necesaria para mover la embarcación con motores eléctricos. Eso le da mucha más agilidad que un motor a explosión. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. ¿Avanzamos, chicos? Bueno. Bueno, volvemos. Después de todo esta presentación o de todo este recorrido por las distintas plantas propulsoras, sí les digo que más del 90% de los propulsores que están dando vuelta en los buques mercantes son del tipo del que ven en la foto, ¿sí? Son motores diésel. El motor diésel tiene una particularidad que la nombrábamos hoy, ¿sí? Tienen mucha autonomía, son motores ya muy probados, motores confiables, y además muy conocidos por todos los tripulantes, porque la verdad es que la historia viene desde que se reemplazó la máquina de vapor por motor a combustión interna. El motor utilizado siempre fue el motor diésel. Entonces venimos ya con una historia interesante, y que hace que también la misma tripulación opte por este tipo de motores. Bueno, ¿qué ahora? Un motor diésel no es... necesita de muchos aditamentos para poder funcionar, ¿sí? A diferencia de un auto que uno tira el motor y dice, me conecto a la manguera de combustible, conecto el radiador y se terminó. En una embarcación no es tan simple, ¿sí? Necesitan bombas que abastezcan el combustible, necesitan circuitos que refrigeren el motor. Ustedes tengan en cuenta que un motor, una sala de máquinas, está metido adentro de un cuarto confinado, que no tiene ventilación, que la manera de refrigerarlo es otra, que el escape tiene que salir por algún lado, porque si no se contamina toda la sala de máquinas, cuando el motor es muy grande necesita bombas que le den lubricación al mismo. Bueno, el sistema termina siendo un poco más complejo, ¿sí?, de lo que uno se imagina. Ahora, para abastecer el funcionamiento de ese motor se necesitan todos esos sistemas que les comentaba, y aparte ustedes tengan en cuenta que un barco, ya yéndonos un poco del motor, no solamente necesita el motor para propulsarse, sino que además necesita atender un montón de servicios que uno cotidianamente los tiene, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Tenemos que tener electricidad, tenemos que tener sistemas de lucha contra incendios. Ustedes sepan que aunque un barco navegue en el agua, el peor enemigo que puede tener a bordo es el fuego, los aseguro. Tiene que tener sistemas de lucha contra incendios, tiene que tener sistemas que purifiquen el combustible que le va a llegar a ese motor, ¿sí? El combustible tiene que entrar limpio. Necesita sistemas de aire comprimido, necesita un montón, diversos elementos que van a bordo que tienen que estar funcionando. ¿Y dónde está todo eso? En la sala de máquinas. La sala de máquinas, obviamente, en un barco es un cuarto confinado. Como normalmente el motor va acoplado a la hélice, y la sala de máquinas dispone de elementos muy pesados, siempre están por debajo de la cubierta. Cuando están por debajo de la cubierta, eso implica que en sala de máquinas nunca hay ventanas, no hay ojos de buey, no hay ningún elemento que permita una entrada de luz sobre las bandas a toda esa sala o todo ese espacio, ¿sí?, destinado para la maquinaria. Y aparte, obviamente aparte, no solo porque está cercano al agua, sino por una razón de que hay que evitar de cualquier manera que haya un ingreso de agua en la sala de máquinas, ¿sí?, porque
volviendo al principio de la clase, así como la estabilidad era importantísima, porque no queremos que el barco se dé vuelta, la estructura es importantísima, porque no queremos que el barco se parta, la máquina es importantísima, porque un buque sin propulsión, ¿sí?, está condenado. Si hay un temporal, está condenado. Es tan grave como no tener estabilidad, como no tener estructura. ¿Está bien? No es que el barco va a navegar al garete y nos olvidamos. Si hay un temporal, si hay mal tiempo, si hay oleaje, lo que fuere, el buque tiene que clapear ese temporal y sin propulsión no lo puede hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que hay dentro de la sala de máquina. Cuando hablamos de una sala de máquina, uno dice, bueno, máquina, propulsión, ¿sí? ¿Por qué propulsión? Y porque el barco se traslada. Y tiene que haber un motor que sea propulsor, ¿sí? Es muy conocido como el motor principal, ¿sí? El motor principal, en el gran porcentaje de los buques, es el motor más grande, ¿sí? Y está destinado, primero, el motor principal tiene como objetivo, como primer objetivo, ¿cuál es? Mover la hélice. Mover la hélice, muy bien. Entonces va a estar destinado a la propulsión del buque, ¿sí? Si uno va a construir un buque mercante, bueno, la finalidad del buque mercante va a ser llevar, transportar mercadería de un lugar a otro, ¿sí? De un puerto a otro, o del mar a un puerto, o un cable al medio del océano, a donde fuere, se tiene que trasladar. Si no, el barco está, salvo que sea, como se utiliza en el Tigre, un barco vivienda, ¿sí?, que es una balsa con una casa arriba. La finalidad es ganar un pedazo o ganarle espacio al mar para utilizar un espacio donde vivir, ¿sí?, pero sin necesidad de transportarse, o como ser el casino flotante de Cava, de Capital, donde ahí la finalidad fue evadir un impuesto, o poder, no evadir un impuesto, sino poder obtener una autorización para poder montar un casino porque en la tierra estaba prohibido. Esas finalidades son muy particulares, entonces termina siendo un barco que no necesita transportarse, ¿sí? Entonces posiblemente no tenga un motor principal o una hélice, ¿sí? Pero en la gran mayoría de las embarcaciones, salvo las excepciones, un buque necesita trasladarse, ¿sí? ¿Cómo se traslada? Y bueno, utilizando, hoy por hoy, el medio más utilizado es la hélice. Y la hélice necesita estar acoplado a un motor que la haga girar. Bueno, el motor que la hace girar, ¿cuál va a ser? El motor principal. Entonces, la primera utilidad del motor principal, o el objetivo, el primer objetivo es propulsión, ¿sí? Ahora, uno dice, bueno, tengo un barco, me subo, pongo en marcha, acoplo la hélice y salimos, ¿sí? ¿No? Faltará algo. No voy a poder. Uno va a decir, bueno, está bien, salimos. El timón. Bien, muy bien. Timón, por ejemplo. Necesitamos un timón, un gobierno. El barco tiene que ser gobernable, ¿sí? Si no, no vamos a ningún lado. Poniendo en marcha la hélice y ver qué pasa, no hacemos nada, ¿sí? Podemos poner rumbo a Buenos Aires y terminamos en África, si no lo podemos gobernar. Entonces necesitamos un timón, ¿sí? Bueno, el timón ya no es el timón que vemos en los dibujitos, donde el gobierno de ese timón se da a través de la rueda de cabillas. ¿Se acuerdan de la rueda de cabillas? Sí. Sí. Sí, sí. El gobierno, se dan normalmente, hoy los barcos se manejan con un joystick, ¿sí? Literal. O con un piloto automático. Entonces, a ver, aguarden un segundo. ¿Se está grabando? Ah, sí, se está grabando. Bien. ¿Se maneja con un joystick o piloto automático? Bueno, ese joystick o ese piloto automático, cuando uno mueve un joystick, lo que hace es activar una bomba que genera una presión hidráulica, ¿sí?, en un servo, y ese servo va a estar acoplado al timón. Ahora, esa bomba, ¿cómo se va a mover? No hay un enano parado dentro de la bomba, ¿sí? ¿Cómo se va a mover esa bomba?
Con energía eléctrica. Con electricidad. Con electricidad, perfecto. Entonces, ya tenemos una necesidad más, aparte de la propulsión y del timón, que la están encontrando ustedes, ¿eh? Bien, entonces necesitamos generar electricidad. La electricidad la podemos generar con un motor principal, o con un motor auxiliar, depende cómo, ¿sí? Uno pensará, cuando diseñe una embarcación, ¿qué va a utilizar para poder generar esa electricidad? Hay que generarla con un generador, un alternador, un dispositivo utilizado para generar energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica puede estar, o la potencia para poder generar esa energía eléctrica puede ser obtenida del motor, un motor auxiliar, un motor aparte destinado a generar electricidad, o del mismo motor propulsor que va a ser utilizado también para la propulsión del buque, ¿sí? Que puede estar generando potencia, transmitiendo potencia a la hélice, pero a su vez nosotros podemos decir bien, va a transmitir potencia a la hélice, pero aparte podemos conectar un generador, entonces transmite potencia y a su vez transmite, lo usamos para generar energía eléctrica. Entonces, podemos utilizarlo para esas dos cosas. ¿Cómo? Bueno, que pues se acopla a partir de la caja reductora, alguna caja que tengamos una toma de fuerza, podemos acoplar el generador. Entonces estamos usando ese mismo motor para la propulsión, para potencia, para generación de energía eléctrica, y le estamos dando una utilidad mayor a la que quizás inicialmente pensamos, ¿sí? Entonces el motor principal puede ser utilizado para propulsión, para generación eléctrica, para acoplar una bomba que va a ser utilizada como achique, ¿sí? O una bomba que va a generar presión para el equipo de pesca, si es un pesquero, para un hinche de pesca, y para distintas funciones que nosotros veamos que podemos utilizar tomando la potencia de ese motor. ¿Me siguen? Sí. ¿Por qué hago hincapié en esto? Es para que sepan que no necesariamente el motor principal está destinado a propulsión, ¿sí? Puede ser propulsión, electricidad, una toma de fuerza para una bomba o para lo que fuere que nosotros necesitemos. Obviamente, si el motor va a ser utilizado para propulsión y necesitamos, no sé, para propulsión necesitamos tanta potencia, pero a su vez decimos no, pero también le conecto un generador. Bueno, entonces, si vas a conectar la hélice, el generador y una bomba hidráulica, entonces la potencia que vas a necesitar es mayor a la que vos calculaste para propulsión, porque vas a estar tomando potencia de todos lados, ¿sí? El motor lo frenás, utilizando, conectándolo a todos esos destinos, ¿sí? Entonces, es parte del proyectista poder calcular cuál va a ser la potencia necesaria en el diseño de ese motor principal en el momento en que tenga que hacer los cálculos, ¿sí? No es lo mismo diseñar un motor propulsor para hacer mover la hélice que diseñar un motor propulsor para un motor principal que mueva la hélice, genere electricidad y además nos otorgue potencia para una bomba hidráulica, por ejemplo. ¿Sí? ¿No es más fácil poner un grupo electrógeno? ¿Cómo? ¿No es más fácil poner un grupo de electrógeno? Es más fácil, o no sé si más fácil. El grupo electrógeno hace que vos destines tu motor principal para una sola cosa, ¿sí? Pero hay embarcaciones que utilizan, muchas embarcaciones, o muchos proyectistas, por decirlo así, que utilizan el motor principal acoplado a un generador de cola. El generador de cola es un generador que está acoplado a la cola del motor, ¿sí? Al otro extremo del cigüeñal. Uno va conectado a la hélice y el otro, el del otro extremo, va acoplado a un generador. Y de esa manera, ¿qué pasa? Vos al agrandar la potencia del motor, ¿sí? Cuando el motor es más grande, no es lo mismo tener
1000 caballos en 3 motores, de 330 caballos cada uno, por ejemplo, que tener 1000 caballos en un solo motor. Ese motor de 1000 caballos va a ser más eficiente que 3 motores chicos de 330 caballos si vos vas a utilizar los 1000 caballos de una. Si vos dentro de tu proyecto decís, bueno, yo necesito 1000 caballos que lo voy a estar necesitando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, la manera más eficiente de generar esos 1000 caballos es con un motor de 1000 caballos. Ahora, si vos decís, yo necesito 1000 caballos, pero en navegación utilizo 330, después cuando, no sé, voy a puerto, tomo 330, pero la verdad que para propulsión yo necesito 700. Entonces no voy a poner en marcha el motor de 700 caballos para generar electricidad porque voy a quemar combustible de gusto. Lo que me conviene es tener un motor más chico para generar esa electricidad que yo necesitaba sin poner en marcha el motor. Entonces ahí te conviene dividir los 1000 caballos en, no sé, el motor de 700, un alternador de 300, y así. ¿Me siguieron? Sí, sí, profe. Ahora, si vos necesitas esos 1000 caballos en todo momento y siempre va a estar operando y te conviene meter todo en un solo motor, ¿por qué? Porque es mucho más eficiente tenerlo en un motor grande que en 3 motores chicos y los 3 van a estar funcionando a la vez. Otra cuestión también que surge es, bueno, yo puedo poner eso, conectar todo un motor grande de 1000 caballos que voy a destinar 700 para propulsión, 300 para electricidad o lo que fuere, pero ¿qué pasa si se me planta el motor principal? Me quedo sin energía, me quedo sin luz, me quedo sin propulsión, me quedo sin nada. ¿Tema de respaldo? Claro, entonces hay que tener uno de respaldo. No voy a tener respaldo de propulsión en la mayoría de los buques comerciales, salvo que sean buques destinados, no sé, un buque gasero, ¿sí? Que es un buque de alto riesgo, o un buque de pasajeros, ¿sí? Que por norma necesitan tener una propulsión redundante, o sea, necesitan doble línea de eje, 2 motores, por ejemplo, porque uno dice, bueno, un barco de pasajeros, se le rompe el motor principal, tiene que tener otro. ¿Sí? Entonces normalmente tienen como mínimo doble sistema de propulsión. Una pregunta, profe. Sí, Si sí, el buque tiene doble sistema de eje, ¿no? Doble sistema de propulsión, por esto que se sí, explica, ¿qué están desalineados de la línea de crujía o cómo se instalan, digamos? sí, no pasan por crujía. Y mientras funciona uno, que el barco no estaría doblando hacia un costado todo el tiempo, no habría que corregir el timón todo el tiempo hacia un lado. No, muy bien. Buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando el buque tiene doble línea de eje, ¿sí? Los motores que funcionan son los dos a la vez. ¿Sí? Y no solo eso, sino que una hélice gira en un sentido horario y la otra en sentido antihorario, porque si las dos giran para el mismo lado, terminan generando un giro, ¿sí? En la embarcación y hay que ir corrigiendo el timón en todo momento. Entonces, un motor gira en un sentido y el otro motor gira en otro. ¿Y no se pueden conectar los dos motores al mismo eje de hélice? El de respaldo que tenga como un acople para cuando, si es que se llega a plantar el principal. Lo que pasa es que si tenés un problema en la línea de propulsión, en la línea de eje, capaz que el problema no es el motor. ¿Sí? Rompiste una pala de la hélice. Ah, claro. Ya tenés dos motores descansando de gusto, dos motores apagados y el problema está en la pala. ¿Sí? Pero está buena tu manera de pensar, pensás como un empresario, ¿sí? Estás buscando el ahorro en los costos. ¿Sí? O estás pensando como un ingeniero, estás tratando de ahorrar, de minimizar los costos. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Tengo una. Cuando el... ¿Me escucha? Fuerte, Sí. no escucho. ¿Para qué? ¿Ahora me escucha?
Sí. Cuando por ejemplo, un pesquero está operando, ¿el motor de propulsión se apaga o cómo es el tema? Depende. Cuando el barco está, primero, cuando está tirando de la red, el motor está pleno, ¿sí? Después, cuando están cobrando la red, depende de la maniobra. Hay algunos que quedan al garete, otros que le dan propulsión a una banda para no enredar la red. Depende del tipo de buque, el tipo de arte de pesca que tengan y cómo estén pescando, ¿sí? Hay buques que levantan la red por la popa, en algunos chicos, el buque queda medio al garete. ¿Por qué? Porque se instala la hélice pasa muy cerca, ¿sí? Entonces, si le ponen toda máquina y están levantando la red, la misma turbulencia hace que el pescado se rompa, ¿sí? Entonces, eso depende de la maniobra, no es en todos iguales, ¿sí? Un capitán dice yo hago una cosa, otro hace otra, cada uno quiere su maña, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, bueno, seguimos. Entonces, el motor principal podemos utilizarlo para propulsión, para generación eléctrica. Podemos tomar potencia, ¿sí? A través de una toma de fuerza, para utilizarla para un guinche, para el servo del timón, para los equipos de pesca, para realizar procesado a bordo, ¿sí? El procesado a bordo, que es la maquinaria que utiliza energía hidráulica para mover, no sé, una cinta, una máquina de procesado o lo que fuere. Podemos utilizar cabrestantes de amarre o guinches de amarre con la misma potencia de un motor propulsor, o el sistema de fondeo. ¿Sí? El sistema de fondeo sería la máquina, el cabrestante del ancla, que puede tomar potencia también del motor principal. Todo eso lo podemos sacar del motor principal si previamente diseñamos con un exceso de potencia destinada para todo este tipo de servicios. ¿Sí? Ahí tienen imágenes de motores principales de distintos tipos de buques. ¿Sí? Estos son buques más bien de la zona. Yo les he mostrado quizás motores principales, motores de barcos más grandes. Estos son buques del tipo pesquero, ¿sí? Que las levas estén así descubiertas, ¿no es medio peligroso? ¿Y cómo se lubrican que no tienen nada que los cubra? Tienen lubricación, va por el circuito, una vena interna, ¿sí? Del árbol de levas. Peligroso no es, salvo que te quieras acostar a dormir arriba del árbol de levas. Ahí te van a pegar un poquito las levas. La lubricación va por vena interna, ¿sí? Y esto es muy típico ver este tipo de motores. Un poco también, ¿por qué? Porque la flota naval que tenemos, la flota que tenemos acá en este país, no es 0 kilómetros, no es de embarcaciones 0 kilómetros, pero estos quizás son barcos modelo 80 o modelo 90 que tienen este tipo de buque con los balancines expuestos. ¿Sí? Bueno, acá vemos el caso, un ejemplo, ¿sí? De una bomba hidráulica, que es la que está en esta zona, está acoplada tomando potencia del motor propulsor, el principal, y el principal está acoplado a una caja reductora. Una caja reductora sería algo así como una caja de cambios, ¿sí? Para que la entiendan. ¿Está bien? Una caja de cambios. En este caso, reduce las revoluciones del motor. ¿Por qué? Porque los motores de este tipo de buques son motores de tipo semirrápido. Cuando hablamos de un motor semirrápido, es un motor que está girando entre 1500 y 2000 vueltas, 2000 revoluciones. Y 2000 revoluciones en una hélice, ¿sí? Es un barco más parecido a una batidora que un barco, ¿sí? Una mini pyme sería. Y la verdad que no queremos batir el agua, ¿sí? La intención del buque no es batir el agua, sino la intención es avanzar. Y la manera que avance es que la hélice gire a unas revoluciones lógicas que permita que el agua no se bata, sino que genere una depresión
delante de la pala y una sobrepresión por detrás de la pala que permita que el buque avance. Entonces, para lograr eso hay que reducir las vueltas del motor. La manera de reducirlo es con una caja reductora de este tipo. Y bueno, y esa caja reductora además tiene una toma de fuerza, ¿sí?, que va a ser utilizada para generar energía hidráulica, en este caso, para utilizar para el guincho por algún elemento disponible a bordo, ¿sí? Bueno, después. Sí. Profe, que si digamos que la hélice gira demasiado rápido, no avanza más rápido. Va a llegar todo tiene un límite, ¿sí? La famosa frase, todo tiene un límite. Bueno, ahí ningún extremo es bueno. El buque va a avanzar cada vez más rápido hasta que después la hélice empieza a patinar, ¿sí? Empieza a generar cavitación, turbulencia, y ya después estamos gastando energía en batir el agua, en calentar el agua, que no nos interesa. La verdad que gastar energía para calentar el agua que sale atrás del barco no es algo que nos genere mucho interés, ¿sí? Sino lo que nosotros queremos cuando un buque avanza es que avance, ¿sí?, con el menor costo energético posible. O sea, hay que optimizar los recursos. Esa es la función del ingeniero naval. Una pregunta, profe. Sí. ¿El calor producido por el mismo motor principal se aprovecha para algo? Perdona que te interrumpa con eso. Bien. Sí se utiliza. Ahora contesto eso. Termino de responder esa pregunta y vamos con eso. Bueno, la hélice superada una cantidad máxima de revoluciones empieza a tener fenómenos de cavitación, ¿sí?, que ahora después vamos a ver lo que es la cavitación. Fenómeno de cavitación, empieza a patinar, a batir el agua, y eso ya es energía que estamos gastando que no sirve, ¿sí? Entonces, hay un tope de revoluciones, ¿sí?, que va a depender de la potencia, del diámetro de la hélice y todo un cálculo que ya lo van a ver en una materia que se llama Teoría del Buque 2, que la tienen en cuarto año, ¿sí? Pero mientras tanto ustedes tengan este concepto, ¿sí? No puede girar, cuando una hélice le aumentan las revoluciones, no quiere decir que el buque va más rápido, va a llegar a un tope donde después de ahí en adelante no va más. Para eso hay todo un cálculo de hélice, hay estudios, hay desarrollos sobre eso. Ustedes los van a conocer. ¿Por qué? Porque en algún momento, ustedes como ingenieros navales van a tener que calcular una hélice, ¿sí? Y yo les puedo asegurar que el cálculo de una hélice es algo bastante estresante, porque van a calcularla y después esa hélice se va a fundir, se va a hacer la hélice, se va a fabricar. El costo de una hélice es muy alto, ¿sí? Y hasta que el buque no esté navegando, no haga la prueba de navegación y no llegue a la velocidad que ustedes pensaron, van a estar pensando ver si el cálculo lo habrán hecho bien o mal, ¿sí? Para todo eso hay una teoría, un fundamento, que lo van a ver en Teoría de Buque 2. Y cuando se baja, profe, cuando se bajan las revoluciones, digamos, para que no patine, por así decirlo, sí. ¿Por qué se hace con una caja reductora y no con un variador de frecuencia, por ejemplo? Porque el variador de frecuencia es para motores eléctricos. Claro. Esto es para un motor diésel. Un motor diésel, ¿sí?, necesita ir a un régimen constante, un régimen donde tiene su plena potencia, donde es óptima, a un régimen óptimo, ¿sí?, de revoluciones, y está muy lejos ese régimen del régimen de velocidad que necesita una hélice. Ustedes imagínense, un motor diésel de este tipo regula a un promedio de 600 revoluciones, ¿sí?, y tiene su máxima potencia entre 1500, 1800 o 2200, depende de la marca, ¿sí? Y a 600 revoluciones, que es la velocidad del ralentí, la velocidad donde está regulando, donde se mantiene en marcha, sin aplicar el acelerador, a 600 vueltas ya está al doble aproximadamente de las vueltas máximas que puede llegar a tener en promedio una hélice, ¿sí? Entonces, al mínimo de revoluciones de un motor diésel ya está pasado en revoluciones para acoplarlo directamente a una hélice. ¿Y cuál es el máximo de revoluciones promedio que gira una hélice? Aproximadamente, depende del barco, ¿no? Depende del barco, la potencia y el tamaño.
Cuando el barco es más grande, la potencia es mayor, el número de revoluciones max de la hélice baja. En un buque, a ver, supónganse un buque Panamax, ¿sí? Un Panamax, no sé, es un buque granelero, un petrolero, un portacontenedores. Estamos hablando de buques de 250 metros de eslora por 32 de manga aproximado. Una hélice promedio funciona a 120 revoluciones, entre 100 y 120. ¿Sí? Son 100 Una pregunta. la pueden contar. ¿Está bien? Ahora, en un buque pesquero grande, acá de la zona, un potero, un buque de 80 metros, 70 metros, la hélice va a funcionar entre 150 y 250 vueltas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, y un motor diésel de ese tipo, y puede llegar a funcionar a revoluciones menores, pero un promedio, un semirrápido va a estar quizás en 800 o 500 vueltas, a máxima potencia. Entonces hay que bajarlo, ¿sí? Hay que bajarle las vueltas, y la manera de bajarlo es con una caja reductora. No sé quién quería decir algo ahí. Yo quería hacer una pregunta. Si la potencia digamos, al motor y del motor a la hélice, ¿se la da de a poco o se la da, digamos, de golpe? Yo decía de a poco para que no patine en el agua. Bien, bien. La potencia va aumentando gradualmente, ¿sí? Precisamente porque son máquinas pesadas, robustas, y en la cual no es conveniente aplicar toda la potencia del golpe, ¿sí? Eso en el cuidado. Ahora, después están las necesidades, ¿sí? Hay una maniobra que se llama crash stop, donde vos tenés que parar, invertir la marcha, el sentido de marcha del buque en un plazo, no me acuerdo en tiempo, pero tiene que ser casi inmediato, ¿sí? Parás el buque y le invertís la marcha. ¿Por qué? ¿Por qué se llama crash stop? Porque es una maniobra evasiva donde vos decís, bueno, veo que voy a chocar, entonces tengo que cambiar el sentido de marcha y aplicar toda potencia hacia la otra banda, hacia el otro sentido. Bueno, eso se hace y el buque tiene que estar apto para hacerlo, ¿sí? Ahora, no es lo más conveniente, uno no puede ir navegando haciendo eso porque genera un problema en toda la maquinaria, ¿sí? No es una acción que haya que hacerla todo el tiempo. Pero después les digo, para buques de elevada potencia, ya cuando la potencia aumenta, el motor siempre funciona a un régimen estacionario, siempre a las mismas vueltas, y lo que varía, ¿sí?, es la hélice. La hélice varía el ángulo de la pala de la hélice. Entonces, de esa manera se va cambiando la velocidad de avance de la embarcación. Y una pregunta, cuando se pone en marcha el motor, ¿la hélice ya arranca girando o tiene como algún sistema de embrague o de No, desacople? tiene un sistema de encloche en la caja reductora, precisamente. Uno enclocha la marcha cuando lo cree conveniente. Hay barcos que tienen todo el sistema directo, ¿sí? Pero la gran mayoría, para este tipo de buques, tienen un encloche. Es como un embrague. Claro, sí, sí. Desacopla la potencia de la hélice, la puede desacoplar. Salvo que tengas un sistema, vuelvo a decirte, sistema de paso variable, con pala de paso variable, donde vos la pala la pones en neutro, entonces por más que dé vuelta la hélice, el barco no avanza. Bien. Había una consulta que habían hecho sobre los gases de escape, sobre la temperatura del motor. La temperatura del motor se utiliza mucho lo que se llama caldereta, ¿sí? Una caldereta es un circuito de agua que abraza a la tubería de escape del motor. ¿Por qué? Porque el escape sale caliente, entonces se utiliza una pseudo caldera. El funcionamiento a ver sería lo más parecido a un termotanque quizás, o a un calefón, donde se utilizan los gases de escape que vienen calientes para calentar agua que puede ser utilizada para diversos sistemas de la embarcación. Por ejemplo, bueno, para responder a una pregunta que había hecho uno de sus compañeros, ¿sí? No toda la energía calórica que se descarta de
del motor de combustión interna se desperdicia, sino que algo se reutiliza para algún otro sistema que sea necesario. ¿Está bien? Claro, sí, sí, la había hecho yo la pregunta. Bien. Bueno, los motores que están a bordo, ¿sí?, de una embarcación necesitan distintos sistemas auxiliares que quizás no son convencionales dentro de un motor como lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, un sistema de lubricación es necesario en una embarcación. Hay que abastecer, ¿sí?, la lubricación con una bomba externa, ¿sí?, en este caso la que ven ahí arriba, que está pintada de amarillo, que es utilizada para recircular el aceite, ¿sí?, dentro del motor con el objetivo de poder lubricar todos sus sistemas. Otro sistema, ¿sí?, muy utilizado en este tipo de embarcaciones es la purificadora de combustible. El combustible se almacena en tanques. Los tanques pueden generar sedimentos, ¿sí? El combustible puede traer sedimentos también, puede estar sucio, y todos esos sedimentos, una vez que ingresan al motor, lo van deteriorando. Entonces, la manera de evitar que esos sedimentos ingresen al motor es purificando, ¿sí? La manera de evitarlo nos obliga a purificar el combustible que va a ser ingresado al motor. Entonces, previamente lo purificamos, lo almacenamos en un tanque de combustible purificado, que es muy conocido como tanque diario, ¿sí? ¿Y cómo se purifica? Con máquinas como las que se ven acá, ¿sí?, que son purificadoras de combustible, que a través de un proceso de centrífugo, ¿sí?, a través de un proceso centrífugo, eliminan las impurezas que puede llegar a tener ese combustible. ¿Está bien? A la derecha van a ver un sistema de manifold, ¿sí?, un sistema de válvulas donde uno habilita cuál es el tanque, ¿sí?, que queremos utilizar o que queremos recircular, o de dónde el motor va a empezar a tomar combustible, o dónde la purificadora va a empezar a tomar combustible para hacer circular, obtener el combustible de los diversos tanques que tenga el buque a bordo, ¿sí? Entonces, a través de un sistema de válvulas, el maquinista selecciona cuál va a ser el tanque utilizado. Y después, además, el buque necesita refrigeración, ¿sí? Hay sistemas de refrigeración, la maquinaria necesita refrigeración. Un ejemplo es, acá estamos viendo un intercambiador, este es un sistema de refrigeración de la caja reductora. Necesita un intercambiador. Un intercambiador es lo que ustedes conocen, ¿sí? El más conocido seguramente es el radiador. ¿Alguna vez todos habrán visto un radiador? O si le digo radiador, Sí. ¿se dan una idea? ¿Hay alguien que no entienda o que no tenga el concepto? Bien. Bueno, un radiador es un elemento, es un intercambiador de calor, ¿sí? En un auto, el más conocido es el radiador. El radiador hace circular agua que toma del motor, ¿sí?, que sale del motor, agua que previamente ingresa fría, sale del motor caliente, se utiliza para sacar el calor del motor. Y ese agua hay que refrigerarla, porque el agua que tiene el motor, ¿sí?, pertenece a un circuito cerrado, ¿sí? En motores viejos se utilizaban circuitos abiertos, motores de buque antiguos. Hoy por hoy la realidad es que la gran mayoría funciona con sistemas, circuitos cerrados de agua. Ese agua ingresa al motor fría y sale caliente. Bueno, ese agua que sale caliente hay que enfriarla, ¿sí? En un auto, esa modalidad se hace con un intercambiador de agua-aire, ¿sí? El agua se enfría con el aire que circula mientras el vehículo avanza. En un barco, como está confinado dentro de una sala de máquinas, ese intercambio con aire es medio complicado, ¿sí? No es tan eficiente. Entonces, como el buque navega en un océano, en un mar, en un lago, en lo que fuere, que podemos tomar, ¿sí?, el agua fría que tenemos en el medio donde esa embarcación está flotando, el intercambiador más utilizado es un intercambiador del sistema agua-agua. En vez de agua-aire,
enfriar el agua con aire, el agua la enfriamos con agua que ingresa fría, ¿sí? Entonces un circuito cerrado que recircula el agua que va al motor, lo hacemos pasar, ese agua la hacemos pasar por un intercambiador donde el medio que nos va a enfriar el agua que viene caliente es agua proveniente de otro sistema, que en este caso puede ser el agua, el mar, agua de mar, agua del lago, agua del río, o el agua donde fuere que el barco está navegando. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el caso de los lugares con agua cálida, ¿cómo funciona? Hay que agrandar, o sea, el sistema para refrigerar va a ser más grande, por ejemplo, que el que tiene en la foto. ¿Sí? Se va a agrandar, va a ser un intercambiador más grande, se va a enfriar con el mismo agua que hay en el ambiente, pero va a necesitar una vuelta más seguro para poder lograr ese intercambio térmico que es necesario. ¿Sí? Ustedes Sí, tengan en cuenta algo, por más que el barco navegue en aguas cálidas, no va a navegar en un plato de sopa, ¿sí? Va a ser, el agua cálida puede llegar a estar, no sé, 25, 26 grados, ¿sí? No mucho más. Y el agua que sale del motor va a salir por encima de los 26 grados, ¿sí? Incluso por encima de los 40 o los 50 grados. Entonces, si el delta de temperaturas, la diferencia de temperaturas, ¿sí? Ya nos está indicando que el agua del motor está más caliente que el agua cálida de la zona donde esté navegando, esa diferencia de temperatura va a hacer que se tiendan a igualar, ¿sí? Entonces, el agua del motor va a tener que bajar a la temperatura que tenemos en el ambiente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos cuando el agua es cálida, o el intercambio lo hacemos con un agua que es cálida, aumentando el volumen de ese dispositivo utilizado para intercambiar la temperatura, que es denominado intercambiador de calor. ¿Está bien? Bueno. Sí, profe. ¿Hasta acá está claro? Sí, se entiende. Bien, seguimos entonces. Bueno, hablábamos hoy, ¿sí?, que el buque necesita propulsión, necesita elementos de achique, necesita el timón, y para todo eso, para la propulsión, incluso si el buque tiene propulsión eléctrica, necesitamos una planta generadora de electricidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a la de siempre, no podemos conectarnos a un cable a tierra, porque el cable debería ser infinito si vamos a ir a navegar, ¿sí? Y aparte que vamos a tener una maraña de cables y cada buque se conectara a tierra, que sería imposible de sostener. Entonces, la manera de que un buque tenga energía eléctrica a bordo es generándola, ¿sí? ¿Cómo se genera? Con generadores eléctricos, con alternadores. ¿Y qué va a demandar eso? Va a tener ese buque que necesite generar su energía, va a tener un generador, ¿sí? Ahora, ese generador va a tener que estar acoplado a un sistema eléctrico. No podemos decir, bueno, sí, acá la generé, ¿y cómo llega la energía al puente de navegación? ¿Y por Bluetooth? No, la verdad que no, todavía eso no está desarrollado. Hoy la energía va por cable, ¿sí? Es buena idea, profe, la de Bluetooth. Sí, ojalá, estaría buenísimo. El problema es si te cruzás en el camino de los 380 volts en el Bluetooth. Bien. Sí, sí. Bueno, la energía hay que hacerla, hay que trasladarla, hay que transportarla, ¿sí? Hoy por hoy el sistema utilizado es el transporte por cable, y en un barco se genera alta potencia. La verdad que el consumo de energía es alto, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, abastecer. Como pueden ver acá, todos los elementos de navegación, ¿sí? Hoy los instrumentos de navegación son importantísimos, tan importantes como la estabilidad, como la propulsión, como la estructura. ¿Por qué? Porque si el barco sale y no sabe a dónde va, estamos en problema. Y el avance de la tecnología hizo que la propia tripulación vaya perdiendo
el expertise que antes se tenía para navegar con la astronomía, ¿sí? Hoy no se utiliza la navegación astronómica. La verdad que pocos lo utilizan, o pocos deben saber ya. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy se disponen de otros sistemas para poder navegar, ¿sí? Entonces, volvemos a que los instrumentos de navegación son tan importantes como todos los otros sistemas que había nombrado, y para poder abastecer todo eso necesitamos un sistema eléctrico que va a ser transportado a través de cables. Esos cables tienen que estar conectados a tableros eléctricos. Esos tableros eléctricos van a tener instrumental adentro, y les digo, es un sistema muy complejo que genera un volumen ocupado a bordo, ¿sí? Un peso extra a bordo, todo un sistema de cableado, ¿sí? A bordo, y es muy interesante, y sepan que ustedes como ingenieros navales van a tener los conceptos para entender de qué se trata, ¿sí? Bueno, los generadores son utilizados para el sistema eléctrico, para la propulsión, para la refrigeración, como se ve acá. Estos son compresores de frío, ¿sí? Los compresores de frío necesitan energía, ¿sí? Mandan una alta potencia, mandan mucha energía a bordo. Cuando hablamos de compresores de frío, estamos hablando de un buque que va a tener alguna cámara frigorífica a bordo. Puede ser un buque pesquero, puede ser un buque que lleve carne, puede ser un buque que necesite llevar mercadería refrigerada o congelada, ¿sí? Bueno, el sistema de navegación y una planta de procesado va a necesitar también un tipo de refrigeración, de energía, para poder realizar ese procesado a bordo, ¿sí? ¿Cómo se genera? Con alternadores como los que se ven acá, ¿sí? Este buque tiene 3 alternadores, el 1 que está a la derecha, el 2, el 3, ¿sí? Todos están conectados o impulsados por motores de combustión interna, y van a un sistema, ¿sí? A un tablero principal donde los consumos van a ser derivados para cada demanda. ¿Está bien? Profe, ¿cuál es la tensión máxima que hay en el buque? Normalmente la utilizada es 380 volts, ¿sí? Es lo máximo que sale de los generadores, aunque también pueden funcionar con 440, 400 volts, depende el buque. Ahora, la más utilizada es 380. ¿Sí? Bien, bueno, acá tienen los tableros, esta porción del tablero que ven acá, ¿sí? Acá cada alternador que vieron acá, el 1, el 2 y el 3, tiene un tablero eléctrico, ¿sí? Este tablero corresponde al alternador 1, este al alternador 2 y este al alternador 3. Ahora, el 1 y el 2, o el 1, el 2 y el 3, normalmente el 1 y el 2 pueden entrar a funcionar en paralelo, ¿sí? Por eso está justo este tablero en el medio. Cuando funcionan en paralelo, ¿qué quiere decir? Que los dos generadores se utilizan para abastecer el mismo sistema. Entonces, eso requiere, ¿sí?, de un sincronismo en los alternadores, que vayan los dos a la misma frecuencia, que no es tan fácil que uno dice, bueno, pongo 2 generadores en marcha, junto los cables y tengo energía eléctrica. No, la verdad que hay que sincronizarlos, ¿sí?, ambos alternadores, y la manera de sincronizarlos es utilizando un instrumental que está detrás de este tablero, donde el maquinista realiza una maniobra, ¿sí?, los pone en paralelo, y una vez que están sincronizados y están aptos para entrar en paralelo, ahí activa activa el contacto, ¿sí?, y los dos alternadores empiezan a trabajar en conjunto. Bueno, eso se maneja con este tablero, ¿sí? Acá tiene un sincronoscopio y elementos, instrumentos, ¿sí?, eléctricos que le dicen cuándo puede realizar esa tarea, ¿sí? Entonces, de esa manera hay 2 alternadores trabajando en conjunto para abastecer la potencia necesaria de una embarcación. Bueno, otro tema que tenemos dentro de una sala de máquina, ¿sí?, que es muy importante,
Es el sistema de achique, ¿sí? En realidad es achique, baldeo e incendio. Cuando ustedes vean una bomba pintada de rojo, quiere decir que esa bomba está destinada al sistema de incendio. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, esto ¿por qué es importante? Hoy en alguna parte de la clase les dije que el principal enemigo que tiene una embarcación es el fuego, ¿sí? Y créanme que es así. Y además, otro enemigo es una vía de ingreso de agua a bordo, ¿sí? Y más en sala de máquina, o en la bodega o en donde fuera. Pero si se inunda una sala de máquina, nos quedamos sin propulsión, nos quedamos sin nada. Si se inunda una bodega, puede ser que se vea afectada la estabilidad, y así en cada compartimento estanco de la embarcación. Entonces, todos esos problemas los tenemos que atender. ¿Cómo los atendemos? Con bombas de achique. Cuando decimos achique, ¿de qué estamos hablando? Son bombas que sacan el agua de adentro de la embarcación para poder eliminarla, tirarla afuera o tratarla de alguna manera para no contaminar. ¿Está bien? Bueno, entonces, un sistema muy importante dentro del buque es el de achique, baldeo e incendio. ¿Qué tipo de bombas puede tener ese sistema? Bueno, bombas de servicios generales. Cuando hablamos de servicios generales son bombas que pueden utilizarse para tres cosas. Pueden utilizarse para achicar, pueden utilizarse para baldear, ¿sí? Queremos lavar algo de la embarcación, utilizamos la bomba de baldeo, o la bomba de lucha contra incendio, que va a ser utilizada para apagar o extinguir un fuego, o un principio de incendio. ¿Cuál es? Cuando uno habla, dice, bueno, achique, baldeo, incendio, ¿con qué tipo de agua vamos a tratar si el buque es de navegación marítima? Agua de mar. A ver, reformulo la pregunta. Si estamos navegando, tenemos un incendio, ¿sí? Está en alta mar el barco, y tenemos que apagar el fuego, ¿qué agua utilizarían ustedes? Y agua dulce. La del mar. La del mar. Bien. ¿Por qué agua dulce y por qué agua de mar? A ver, cada uno defienda su postura. Porque si es ilimitada el agua de mar. un tablero eléctrico o algo, el agua salada es muy corrosiva. Bien, bueno. Pero para eso no hay matafuegos ABCD, creo. Bien, Digamos, bueno. el tablero no se apaga con agua. Exacto. Bien. Eso es así. El tablero, si uno tiene un incendio en un tablero, lo peor que puede hacer es tirarle agua, ¿sí? Porque va a generar un cortocircuito muy grande que lo que vamos a lograr es empeorar toda la situación. Para eso tenemos sistemas de extintores, ¿sí? Y aparte otra cosa es si tenemos un incendio en una sala de máquina, queremos apagar con agua, estamos tirando agua dentro de la sala de máquina. Entonces eso tiene que ser como la última opción. Y sea agua dulce o agua salada, los dos van a generar un cortocircuito, ¿sí? Ahora, si estamos en alta mar, el medio utilizado para apagar un incendio es el agua salada, ¿por qué? Porque es un elemento que tenemos infinito, ¿sí? Entonces, tomamos agua de mar, ¿sí? Mediante alguna toma de mar que tenga el barco, y la utilizamos para apagar el incendio. Y sabemos que si el barco está flotando en ese medio, el agua no se va a acabar nunca, salvo que la bomba se rompa, ¿sí? Por eso se utiliza agua de mar, porque lo tenemos ahí, está flotando en agua de mar, entonces no hacemos más que levantar el agua que tenemos abajo. La bomba de achique se utiliza para descargar agua que ingresó a bordo, ¿sí? Que no es deseable, ¿sí? Que tengamos agua. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el agua ingresa a la sala de máquina es un ambiente donde puede haber restos de hidrocarburos, donde puede haber aceites, combustibles, suciedades, sedimentos, que no son deseables, ¿sí? Para el mar, ¿sí? y cuya descarga está prohibida. Entonces, las bombas de achique necesariamente deben pasar primero, o podemos achicar a un tanque y ese tanque después podemos tratarlo, podemos hacer pasar ese agua que vamos a achicar por una máquina, ¿sí? Que se llama separador de sentina, donde separamos el agua de los aceites,
y de esa manera podemos descargar el agua al exterior y el aceite lo almacenamos en un tanque destinado para tal fin. ¿Sí? Entonces, eso recuérdenlo, no se puede poner en marcha una bomba y sacar el agua que tenemos dentro de sala de máquina porque ahí se está cometiendo un delito. ¿Sí? Es el de contaminación. Bueno, y bomba de servicios generales se utiliza para baldeo, que en este caso les vuelvo a decir, con un tema que tenemos un caudal o un volumen destinado casi infinito, utilizamos, si el barco navega en el mar, agua salada para el baldeo. ¿Sí? Y después también se utiliza las bombas para refrigeración de los motores, ¿sí? Tanto principales como auxiliares, como por ejemplo para recircularla por el intercambiador que hoy les comentaba, que era el de agua, 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 agua. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Yo tengo una duda, profe. Sí, señor. Cuando es refrigeración MMPP, sí. ¿sería agua-aire? Cuando es No, MM... buena pregunta. Buena pregunta. En realidad sería la abreviación sería refrigeración MP. Es motor principal. Ah, claro. Cuando decimos MMPP estamos hablando de motores principales, es el plural. Sí, sí, sí. Como recursos humanos, digamos, como la Claro. RLH. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? El uso y costumbre hace que esto se hable mal. ¿Sí? Y se los escribo para que, por si algún momento lo ven, también para que se vayan acostumbrando a mal hablar, por decirlo así, o al mal escribir. Pero, porque lo van a encontrar como motor principal como MMPP. ¿Sí? En realidad sería el plural, pero estamos hablando del singular. Para los motores auxiliares, ahí es como que no tenemos problema porque siempre hay más de un motor auxiliar, entonces no estamos teniendo un error gramatical. ¿Sí? Pero es una abreviatura, ¿está bien? Abreviación. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, los barcos, en el caso de un buque pesquero, pueden tener una planta frigorífica. ¿Sí? La planta frigorífica puede estar conformada por compresores, ¿sí? De frío. Un compresor de frío, no es más que una ladera industrial, ¿sí? ¿Entienden? Un compresor es el que hace recircular el gas frigorífico, que produce el intercambio de calor en una ladera, una bodega o donde fuere, que nosotros queremos enfriar. ¿Está bien? Sí. Bueno, ese compresor, como el que pueden tener una ladera, en un barco como es industrial es mucho más grande, ¿sí? Puede ser un compresor a pistón o puede ser un compresor a tornillo. Hay distintos sistemas, pero la verdad que la finalidad es la misma, ¿sí? Recircular un gas, comprimirlo para después expandirlo en el evaporador, que es el circuito de serpentines que tienen en este caso una bodega, o que pueden tener en sus casas ustedes en una heladera. Bueno, ¿para qué se utiliza? Para generar el frío, para los denominados túneles de congelado, que son unos compartimentos donde se baja drásticamente la temperatura de la captura, en el caso de un buque pesquero, para congeladores del tipo de placa, ¿sí? Donde también se congela la captura, o para serpentines de refrigeración, como puede ser en una bodega. ¿Está bien? Sí. Y la energía se utiliza también para abastecer las plantas de procesado. En este caso, todo este sistema de cintas, ¿sí? Y de maquinarias destinadas en un buque pesquero para el procesado de la captura necesitan de energía. ¿Sí? Energía hidráulica o eléctrica. En este caso es eléctrica, y la manera de obtener la energía eléctrica es a través de generadores. Acá pueden ver una bodega de una embarcación donde en el cielo de la bodega se ven todos los serpentines utilizados para la refrigeración.
Bueno, acá el buque, en el caso de un buque pesquero, necesita potencia para los guinches de pesca, ¿sí? Si fuera un buque comercial, un buque de transporte, no es un granelero, un petrolero, va a necesitar la misma energía, ¿sí? Pero en vez de para un guinche de pesca va a ser para un guinche de amarre, un cabrestante de amarre, o un cabrestante de lana. En un guinche de maniobra, ¿sí? El guinche de maniobra va a estar destinado al cable de la red de arrastre, ¿sí? La red que arrastra y levanta la captura. Para la sonda de la sonda de red es un sistema de cables que lleva una cámara donde uno puede ir viendo el estado de la red, para utilizarlo en el caso de un buque potero para el ancla de capa o para las maniobras de izado necesarias para toda la maniobra de pesca, ¿sí? Bueno, un guinche de pesca se va a diseñar en base a la cantidad de tambores que necesite, el tipo de vanador que tenga, si es manual o automático. Hoy por hoy la realidad es que la tendencia siempre es al de vanador automático. Y va a depender del sistema transmisor de potencia. El sistema transmisor de potencia, ¿cómo puede ser? Un transmisor de potencia hidráulico, ¿sí? La potencia del guinche puede venir de una bomba hidráulica, entonces el guinche funciona con un sistema hidráulico, o hoy por hoy hay una tendencia a utilizar guinches eléctricos, ¿sí? El guinche eléctrico requiere de un sistema generador de energía eléctrica y aparte un sistema transformador de frecuencia, ¿sí? Un variador de frecuencia. Ese variador de frecuencia, un sistema complejo, y se utiliza, ¿cuál es la finalidad del variador de frecuencia? Poder variar la velocidad, poder modificar la velocidad con la que opera el guinche. Nosotros queremos que el guinche levante más lento, más rápido, y lo podemos hacer variando la frecuencia, ¿sí? Una salvedad. La variación de frecuencia se utiliza en los guinches modernos, ¿sí? Que funcionan con motores eléctricos de corriente alterna. Muchas embarcaciones que tienen motores eléctricos utilizan para los guinches motores de corriente continua, ¿sí? Los más antiguos utilizan corriente continua, de esos todavía hay muchísimos, y la forma de variar la velocidad no es variando la frecuencia, porque son motores de corriente continua, sino que a través de una serie de resistencias van variando la velocidad de ese guinche, ¿sí? Pero ya son sistemas viejos y que la tendencia implica, o la proyección dice que van a ir quedando en desuso con el paso del tiempo. Acá pueden ver en un pesquero potero, un buque que va al calamar, un guinche de ancla de capa. El ancla de capa es un ancla que tiran por la proa, ¿sí? Lo utilizan para la pesca del calamar, y lo utilizan para que el buque quede al garete siguiendo la correntada, ¿sí? Imagínense, es un barrilete abierto adentro del mar. Acá pueden ver un guinche de sonda de red, tiene todo devanado un cable, ¿sí? Un cable que está todo enrollado, una bobina, y ese se utiliza para conectar una sonda que va a ir en la red. Hoy este sistema se está reemplazando por un sistema sin cable, ¿sí? Hay transmisión de datos, no es por Bluetooth, pero es por señales, ¿sí? Se coloca un dispositivo en la red que emite una señal que es captada por la embarcación, ¿sí? Y la proyecta a bordo sin necesidad de cable. El sistema inalámbrico. Bueno, acá tienen un guinche, ¿sí? Con un esquivador automático. Bueno, y por último vamos viendo los sistemas, ¿sí? Aparte, dijimos que una embarcación tiene que tener propulsión, tiene que tener sistema de generación de energía eléctrica, tienen que tener tomas de potencia que pueden ser utilizadas por los guinches, como mostramos ahí, tienen que tener sistemas para achicar el agua, para sacar el agua que tenemos a bordo, tenemos que atender un incendio, tenemos que poder lavarlo, el barco, ¿sí?
Y además tenemos que tener un sistema de lucha contra incendio, ¿para qué? Para aprovecho un comentario que hicieron hoy de cómo apagar el agua de un tablero, cómo apagar el fuego de un tablero. Bueno, un ejemplo, y comentábamos que no se puede apagar con un tablero. Bueno, uno de los elementos que tenemos para apagar un incendio en un tablero eléctrico, por ejemplo, es un matafuego. ¿Sí? ¿Qué matafuego? ¿Todos? No, no. Cuando hablamos de matafuego estoy hablando de un extintor portátil, ¿sí? Para apagar un incendio en un tablero eléctrico, lo más recomendado es el CO2, ¿sí? El dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono elimina el oxígeno, quita uno de los 3 componentes del fuego, ¿sí? Que es el oxígeno, lo elimina. Entonces el fuego se extingue y es el menos invasivo para un tablero eléctrico. Otra posibilidad de apagar un incendio en un tablero eléctrico es con un matafuego de polvo. Ahora, el matafuego de polvo químico es corrosivo con todos los elementos, los instrumentos que tiene el tablero. Por eso lo más recomendable es el de CO2, ¿sí? Es el más limpio. Y después tenemos también matafuegos de tipo de espuma, que no son recomendables para el tablero eléctrico, pero sí son recomendables para apagar incendios del tipo de combustibles líquidos, por ejemplo. ¿Sí? Esos son extintores portátiles, lo que conocemos como matafuegos. También hay sistemas para apagar un incendio, por ejemplo, en la sala de máquinas, que es denominado espuma de alta densidad. En el caso de que tengamos un incendio de una sala de máquinas, ustedes entiendan que es un lugar confinado, donde hay maquinarias, donde hay sistemas de combustible y donde un incendio posiblemente, una vez que agarra el combustible, sea muy difícil de apagar. ¿Sí? Entonces hay que tener distintos elementos para poder atender esa situación. Un sistema desarrollado para poder extinguir un incendio en la sala de máquinas es el de la espuma de alta densidad. ¿Sí? ¿En qué consiste? Fuera de sala de máquinas hay un cuarto destinado para colocar un generador de espuma, ¿sí? Que va a estar conectado a través de un sistema de tuberías a la sala de máquinas. Entonces, en el caso de un incendio ya difícil de apagar con extintores portátiles, donde a la tripulación ya previamente tiene que abandonar la sala de máquinas porque tiene que salir, porque hay un riesgo de supervivencia, básicamente ahí adentro. Desde un mando remoto, si fuera de sala de máquinas, uno puede atender un incendio activando, ¿sí?, un sistema que inunde la sala de máquinas con una espuma de alta densidad. ¿Sí? De esa manera la espuma de alta densidad extingue el incendio, ¿sí?, y puede lograr, ¿sí?, que el buque siga a flote. ¿Y cuál es el problema después de todo esto? Que va a quedar la sala llena de espuma y de agua. ¿Sí? Otro sistema es el de gas inerte. ¿Sí? Es muy utilizado, es uno de los más utilizados, diría yo. Que consiste en inyectar dentro de la sala de máquinas un volumen previamente calculado de dióxido de carbono, ¿sí? También de manera remota. ¿Qué hacemos con esto? Eliminamos de la sala de máquina el oxígeno, ¿sí? Y al eliminar el oxígeno, otra vez volvemos a lo anterior, extinguimos el incendio. Profe, sí. Respecto al gas inerte, digamos, sí. ¿Cómo se, digamos, no se limpia? ¿Cómo se... ese residuo del gas, porque es demasiado malo para el medio ambiente, ¿cómo se procesa? ¿Cómo se...? Bien. No sé. El dióxido de carbono se elimina a la atmósfera. ¿Sí? Ahora, para extinguir un incendio a bordo, lo que hay que hacer es tapar todas las tuberías de ventilación que tenemos en una embarcación. ¿Sí? Cerrar todas las ventilaciones. ¿Por qué? Porque si uno va a inyectar el CO2 dentro de sala de máquina para eliminar el oxígeno, pero tenemos una tubería abierta, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es tirar oxígeno dentro de sala de máquina que va a salir por la tubería, por la ventilación, y después la sala de máquina otra vez va a volver a tener oxígeno adentro. ¿Sí? Entonces, el primer objetivo para apagar el incendio es cerrar todas las ventilaciones para que ese dióxido de carbono inicialmente quede confinado dentro de la sala de máquinas.
Ahora, para hacer eso, ese procedimiento, previamente hay que avisar a la tripulación, hay alarmas, ¿sí? Dentro de la embarcación que dice, ojo, ojo que estoy por tirar CO2, ¿sí? Adentro. Si estás en sala de máquina, salí ya. Si no puedes salir ya, ponete una máscara de oxígeno, porque en cualquier momento aprieto el botón y te morís, así de simple, ¿sí? No respiras más. Claro. Entonces hay un sistema previo de alarmas y de avisos donde se le dice a la tripulación que está en máquina, ojo que tenés unos segundos y apago el incendio, pero también te apago vos, si estás abajo. ¿Sí? Sí, sí. Y obviamente para poder hacer eso hay todo un sistema de retardo del disparo, si una alarma que se prende, empieza a sonar, la persona a partir de esa alarma, para apretar el botón que activa todo ese sistema, tiene que hacer un procedimiento que le demora tiempo para poder activar. ¿Sí? Bueno, y el cuarto sistema es el de la manguera a presión, ¿sí? Que es agua, es la manguera del bombero, no hay mucha ciencia ahí. Bueno, toda embarcación dispone de cierres de combustible a distancia, ¿sí? Que una persona o parte de la tripulación que esté fuera de sala de máquinas en el caso de un incendio, pueda cortar el combustible, ¿sí? Pueda cerrar las válvulas de combustible de los tanques, aunque esté fuera de la sala de máquinas, ¿sí? Mediante un mando de distancia, activa las palancas y van cerrando las válvulas. Y acá tienen ejemplos de extintores portátiles, ¿sí? El famoso matafuego. En un caso, un matafuego en este buque, acá un matafuego de CO2, ¿sí? Este es un matafuego de polvo químico, este CO2. Acá hay otro matafuego del tipo de polvo químico, también parece. Fíjese que están colocados estratégicamente para prender un incendio, ¿sí? En una sala de máquinas. Una pregunta. Sí. Si se llega a activar el sistema de CO2 o de la espuma, ¿te tienen que venir a remolcar después o no? Depende cómo fue el incendio, porque uno activa el sistema de CO2, se apagó el incendio. Si no afectó mucho, si no afectó los elementos vitales para la propulsión, se ventila la sala de máquina y el barco ya está disponible de nuevo. ¿Y con el de espuma? Con el de espuma ya es otra complejidad, ¿sí? Porque seguramente la espuma tiene agua y la espuma se metió en algún tablero eléctrico y es otra, ya es otra situación la que tiene el barco, ¿sí? Igual, profe, por más que... ¿Qué decían? Que por más que yo apague un tablero con el matafuego que corresponda, ese tablero igual ya no sirve más, ¿o no? No, claro, hay que ver qué pasó y en el caso de un incendio, supónganse que se quemó un tablero. Bueno, capaz que es un tablero que corresponde a un alternador, ¿sí? Ese alternador quedará fuera de servicio, pero el buque tendrá los servicios esenciales disponibles para poder navegar, ¿sí? Con un generador menos, por ejemplo. No sé, se me ocurre. O un tablero de una bomba de achique. Bueno, esa bomba de achique no funcionará otra. Si se logra apagar el incendio, es mejor eso a que el buque se prenda fuego del todo, ¿no? Si se logra apagar el incendio, posiblemente el barco puede llegar a quedar apto para la navegación, con un medio mínimo, ¿sí? Los medios mínimos para poder navegar, pero apto. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, acá hay un ejemplo de un extintor portátil de espuma. Este es un sistema de gas inerte, ¿sí? Donde están todos los tubos de CO2 almacenados fuera de sala de máquinas, conectados a un sistema de tuberías, donde las tuberías llegan a la sala de máquinas y por medio de estas boquillas expulsan el CO2 a bordo, ¿sí? Dentro de la sala de máquinas.
Esto, como les volví a decir, como les decía hoy, necesitan que no haya nadie en ese espacio, en ese alojamiento. ¿Por qué? Porque una vez que se activa el CO2, se elimina el oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno es necesario tanto para el fuego como para los humanos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Que el accionamiento es remoto, uno desde una zona externa a sala de máquinas puede accionarlo, que es muy eficiente y que es limpio, ¿sí? En el caso, ya lo consultaron recién ustedes, hubo un incendio, se cerraron todas las ventilaciones, se activó el CO2, todos salieron a tiempo, ¿sí? El incendio se apagó, se abren las ventilaciones, se deja circular el aire, se prenden las bombas de ventilación, se prenden los ventiladores, recircula el aire, está apto para ingresar a la sala de máquina, ingresa, se evalúa los daños. Si los daños permiten que el buque siga navegando, el buque sigue navegando y se soluciona, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de una boquilla de CO2 que viene a través de esta tubería. Y hay otra. Fíjense que apuntan, en este caso, acá lo ven, apuntan a un lugar vital, que cuál es el generador. Acá abajo hay un alternador. Y la boquilla dispara el CO2 al alternador. Y otro sistema es el de extintores por agua. Acá tenemos una manguera de incendio y todo un sistema de válvulas para destinar el chorro de agua a presión al lugar donde lo necesiten. Y acá pueden ver, dentro de los alojamientos, este es el alojamiento de una embarcación, tenemos un detector de humo, ¿sí? Y al lado un sprinkler, que es un sistema de extinción de agua, ¿sí? Por niebla, ¿sí? Este es el que pueden llegar a ver en un shopping o en algún espacio donde en tierra lo pueden llegar a ver, o el que habrán visto en más de alguna película, donde a través de una detección de incendio por el humo, donde un detector de humo ven que hay un riesgo de incendio, ¿sí? Se activa la alarma, se prende la central, y la central envía agua a presión a través de este sprinkler para poder apagar un foco de incendio a bordo. Acá ven que tenemos Una pregunta sobre, sobre el sistema anterior ese de detección de humo. Envía agua solo a ese lugar, ¿no? No es que envía agua a todas las boquillas. No, normalmente envía a las boquillas que están dentro de ese circuito. No, porque si no el sistema es muy redundante, tiene que haber un montón de tuberías independientes para poder apagar el incendio en un solo lugar. Entonces, esa boquilla está conectada a una tubería en común. Entonces, cuando detectan incendio, se van a mojar todos los alojamientos donde está acoplada esa tubería, esa boquilla. ¿Sí? Claro, perfecto, gracias. Se va a mojar más de uno, porque si no habría que hacer una tubería para cada alojamiento. Y eso genera un aumento en el costo, un aumento en el peso de la embarcación, y un aumento también en la capacidad de la bomba, porque tiene que abastecer un montón de tuberías a la vez. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, acá podemos ver, dentro de una embarcación pesquera, una caja de mangueras, ¿sí? Cercana ¿a dónde? A una boquilla de incendio, ¿sí? Entonces, en el caso de un incendio, uno abre la caja de manguera, la conecta a la boquilla, abre la válvula y ya puede estar atacando un incendio de manera rápida, ¿sí? Esta otra puerta que se ve en rojo es el cuarto, el gabinete donde están instalados los tubos de CO2, como podíamos ver acá en esta imagen. Esa puerta roja puede dar a un gabinete como este, muy parecido a este. ¿Qué clase de buque es ese, profe? Este es un barco potero, en este caso es un potero. Acá tiene las máquinas poteras, ¿sí? Que están tapadas con lona, están cubiertas. La canaleta donde cae la captura, las parrillas, que son utilizadas para el arte de pesca.
y el pasillo lateral en el timonel. Ah, pensé que todo esto era de un barco de al lado, digamos. No, Bueno, chicos, eso, hasta acá llegamos por hoy. Vamos a subir toda la presentación. Terminen de hacer, por favor, la guía. Si tienen alguna duda, la preguntan. Y nos estamos viendo la semana que viene.